Hola, no te escucho, Juanca. Ahora, Lo podrán poner a grabar, Ahí así se está grabando. Ya comparto de grabo. nuevo. Denme un minutito para poder silenciarlos a todos. Tuve que dejar de compartir. perdón, esto de silenciarnos tiene que ver con que muchas veces unas personas con el celular no encuentran bien el dispositivo para poder apagar y entonces después los ruidos van interfiriendo en la llegada clara del audio o de la imagen, ¿no? Bien, hermanos y hermanas, como muy bien reza el cartel, eh, ¿quiénes somos? Y dice, somos un grupo de creyentes laicos y laicas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, interesados en el estudio de la Biblia y en la difusión de esta actividad a la comunidad creyente, asumiendo desde nuestro rol una actitud en salida propuesta en el último sínodo arquidiocesano. Ese es un poco el arranque para hablar de quiénes somos y digamos, qué define algunas cuestiones en cuanto a esta comunidad que busca anunciar la palabra. ¿Y cuál sería la forma, cuál sería nuestra misión? Es ser un verdadero puente entre quienes poseen un conocimiento académico comprometido sobre diferentes aspectos de la Biblia y la comunidad creyente que en muchos casos, por diversas razones, no ha podido acceder a estos aprendizajes. De esta manera, contribuir a la formación desde una mayor comprensión y mejor interpretación de los textos bíblicos. Ese sería entonces un poco la misión. Y bueno, y como sueño, que se hace un objetivo para esta comunidad, es lograr tener presencia en toda la zona de las Tierras Chicas, nuestra zona pastoral 6 interior, bueno, que incluyen desde La Calera hasta Ascochinga, es decir, todo lo que es eh, el corredor de las Sierras Chicas. Y aprovechando la tecnología en esta era digital, deseamos extenderla de manera virtual este alcance hacia todo el continente digital sin restricciones de ciudades, provincias o países, porque de hecho el año pasado fue así, digamos, comenzando desde nuestra zona, ¿no? Eso sería concretamente un poco una presentación de nuestro grupo, de nuestra comunidad. Bien, ya te acabo de hacer hospedador, así que podés compartir la presentación. No sé si antes vos, Juanca, querés contarle un poquito a toda la comunidad por qué está Ezequiel con nosotros y por qué lo hemos invitado. Dale, gracias Barbie. De paso les decimos a todas y a todos que en la medida en que quieran y puedan ir dejando sus reacciones, sus apreciaciones, como hizo Aida y no sé quién más por allí, puedan dejarnos sus correos electrónicos, sus comentarios a través del chat, para que Cristian y Bárbara puedan ir haciendo eco a través de los micrófonos. En algún momento vamos a tener que silenciarnos todos justamente con la pretensión de que el sonido y la imagen lleguen con claridad. Bueno, dos palabritas solamente sobre Ezequiel. Ezequiel Tacaya es misionero claretiano, es cordobés, de barrio Alta Córdoba, pero ha estado aquí por la zona de Sierras Chicas en repetidas oportunidades, porque no solamente en alguna ocasión, no me acuerdo si habías venido por motivo de las inundaciones del 2015, por acá también, Ezequiel, a dar una mano, pero también porque tiene muchas amistades por esta zona. El otro día difundiendo la publicidad, alguien me dice, no, la gente de acá de La Rosa, etcétera.
muy felices de que nos acompañaras. Kekei hizo sus estudios de filosofía y teología en el CEFIT, Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos, que coordina justamente la Congregación de los Hermanos y Padres Claretianos, una congregación misionera para aquellos que por ahí no estén familiarizados con los distintos carismas en la Iglesia Católica, y en este momento, producto de justamente su disponibilidad misionera, está en otro tipo de jungla, que es una jungla de cemento, allí en el corazón de Buenos Aires. Bueno, gracias a la tecnología, invitamos a Ezequiel que hoy nos acompañe, contándonos algo de sus estudios sobre este género tan particular que es uno de los muchos géneros que podemos encontrar en el texto bíblico, ¿sí? En la Biblia, ustedes saben, la Biblia, igual que la palabra biblioteca, ahí escucho un ruido, no sé si se podrá silenciar. Ahí está. Igual que la palabra, digo, biblioteca, tiene que ver con un conjunto de libros. En el caso de la Biblia, estamos hablando de 72 distintos libros que están divididos en dos grandes grupos. El grupo de todos los textos pre-cristianos, o sea, anteriores a Jesús, y los textos posteriores. Habitualmente se conoce esa división como Antiguo y Nuevo Testamento. Algunos hoy están utilizando la palabra testamento judío, testamento cristiano, para hacer la salvedad de que el antiguo no significa que no sirva, ¿sí? Porque parece que muchas cosas viejas simplemente se tiran, sino que tiene que ver justamente con que nosotros entendemos que las promesas del Antiguo Testamento se han cumplido en la centralidad de la persona de Jesús. Nosotros ya veníamos desde hace algunos años haciendo estudios acerca de las Sagradas Escrituras, y el otro día, con una muy, pero muy buena recomendación de nuestros curas párrocos, nos pedían que hiciéramos algún tipo de encuentro para aquella gente que nunca hizo un estudio bíblico y que se está encontrando por primera vez con la Biblia fuera de la misa, fuera de la catequesis, y dice, ¿cómo es esto? ¿Y por dónde puedo empezar? ¿No? Entonces, nos hemos propuesto con el grupo animador a organizar un encuentro ahora antes del segundo sobre el Apocalipsis, que le vamos a llamar el ABC de la Biblia. Seguramente todas ustedes van a recibir la invitación al que quiera participar de ese encuentro, donde vamos a dar información básica de cómo accedemos a la interpretación de la Biblia, cuáles son los criterios y algunos datos generales acerca de la Biblia. Hoy, producto de que ya el año pasado habíamos tenido lindo éxito con algunos textos bíblicos que iluminaban la situación de pandemia, se nos ocurrió trabajar el género apocalíptico, que es un género que en algunas iglesias, no la católica, pero en otras iglesias hermanas, son mucho más afines, más asiduos, y que tiene que ver con una especie de escritura, por eso le llamamos género literario, es decir, no es lo mismo cómo se escribe una noticia a cómo se escribe un poema, cómo se escribe una cronología a cómo se escribe una carta. Dentro de la Biblia nosotros tenemos muchos géneros, muchas formas de escribir. El género apocalíptico es una manera particular de hablar, de escribir, de reflexionar, de inspirarse en la voluntad de Dios para leer un tiempo un tanto complejo, un tanto difícil de descifrar, de entender. Por eso es un género que mucha gente le tiene miedo, ¿no? Mucha gente dice, ¿a qué se referirá con algunas cosas monstruosas? Pero básicamente se debe a que es un género escrito en una época donde no se podían decir las cosas
tan lisa y llanamente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a invitar hoy a Ezequiel. En el próximo encuentro sobre el tema del Apocalipsis va a estar el padre Miguel Armada, y luego vamos a seguir con otra serie de invitados, pero hoy le quisimos pedir a Ezequiel, quien ya conocemos por el CEFIT, hizo algunos estudios muy interesantes acerca de este tipo de escritura apocalíptica y cómo también hay un eco y hay reflejos del Apocalipsis en muchas expresiones de hoy en día de distintos grupos sociales. Así que, Ezequiel, bienvenido, gracias por regalarnos parte de tu tiempo, por haber preparado el encuentro, y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, querido Juanca, profesor muy querido. Y bueno, respetando los tiempos, vamos a avanzar. Yo le puse el título Aires de Revolución porque la intención de este encuentro es poder olfatear elementos del Apocalipsis que quizás no vinculábamos al libro, como bien decía Juanca, ¿no? Y son orientaciones para la lectura. No nos vamos a meter demasiado, no vamos a meter en un solo texto introductorio, pero el fin es que lo que conversemos hoy, lo que podamos debatir, nos ayude a, bueno, a ver con qué tipo de lente nos vamos a acercar a este libro, ¿no? Para poder sacarle todo el jugo que tiene. Inicialmente voy a hacer una pequeña oración al ritmo de un bombo para disponernos y después vamos a ver un pequeño video de una situación concreta que se dio en un país vecino, en Chile, que me parece que nos puede ayudar también a ver por dónde va la mano, la intención de este texto. Así que los invito a, bueno, a serenar el corazón, la vida, en esta presencia tan linda en la que estamos, del Espíritu Santo, en comunidad, poder escuchar este bombo y leer esta oración. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. De esta poesía del obispo Pedro, voy a compartir un videíto que es un poquito largo, pero nos va a ayudar mucho a desglosar el libro completo, ¿no? Después a medida que se vayan metiendo, así que paso a compartir pantalla. Cualquier... Sí. Discúlpame, vas a tener que compartir audio, porque si no, no se escucha, para que sí. podamos escuchar el audio. Tienes razón, tienes razón. Listo. Dicen que el carro lanzaguas siguió reprimiendo, a pesar de que Mauricio ya había caído en esta fosa que finalmente se habría llenado de agua justamente por la acción policial. Una cosa es venir a estar con la gente, otra cosa es venir a tomar. Una cosa diferente. Ya. Y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací
pega fuerte para gritar a los que no sienten y así percibir. Necesitamos que Latinoamérica nos escuche, que este mensaje se difunda. Sabemos que esto no está sucediendo solamente acá. La gente en Chile está luchando porque queremos un futuro mejor desde el 18 de octubre. Las cosas han cambiado y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Nuestro presidente no dice ninguna verdad, solo miente. Chile desde el primer momento es un lugar que nos ha llamado a estar acá, a formar parte de su historia, de su día a día. Como hay que ir aunque sea a escuchar qué está pasando, aunque sea estar ahí, aunque sea como a hacer un canal de poder mostrarlo hacia afuera. Para mí la resistencia es la unión misma y es el reconocernos todos como personas que decir, che, vamos hacia el mismo lado, con nuestras diferencias, con lo que sea, todos nos unimos para generar un cambio. Es muy lindo cuando uno va en la marcha y todas las personas cantan, como lo decía, todos están haciendo lo mismo en ese mismo minuto, ahí tú te das cuenta del poder mágico que tiene la música y de cómo intentan apagarlo de repente. A mí me llama mucho la atención que si no hubiésemos quemado todo, no nos hubiesen pescado, o sea, cuántos años llevamos manifestándonos, entonces no podemos olvidar ninguna cosa que haya pasado aquí en esta tierra, porque eso es lo único que nos puede ayudar a no cometer quizás los mismos errores y aprender. El precio ha sido súper alto, no sé cuánto nos vamos a demorar en recuperarnos de esto. Lo digo por todas las personas que han muerto, las personas que han perdido los ojos. Estamos aquí y no grabó la televisión. O sea, la hacemos así con las palmas, así con ese juego, pero también podíamos hacerla con la banda, así sin ese juego, o sea, como ustedes lo sientan. Igual sugiere un fa. Sugiere, no porque pasa así. Sugiere un fa. ¿Vuelve al fa? Sí. No, de repente podría hacer las primeras voces las veces con ella, la segunda con la chacha, la tercera el bombo y después la armonía. En el manto de la noche está la luna chispeando, así brilla fulgurando para establecer un fuero, libertad para los negros, cadena para el negrero. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tengas yo? Pidiendo dignidad, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. ¡Atención, hermanos de corazón, Sánchez! Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima y con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. ¿Ahora se escucha? Bueno, Pelota Chingó, ella viene hoy día solidariamente a estar con nosotras y con nosotros, porque los asuntos que le ocurren al pueblo chileno y a los trabajadores chilenos le competen a toda la clase trabajadora y a todos los trabajadores del mundo, también como los asuntos que le competan al pueblo argentino también son de competencia del pueblo chileno. Así que venimos como a estar más cerquita, a poder abrazarnos y vernos que estamos juntos, estamos juntos, somos una familia, Latinoamérica se está uniendo, está saliendo, está despertando, así que mucha fuerza para este momento. Y sin lástima y con grillo por la calle lo arrastraron, sí.
nos volvemos a llamar pueblo y es verdad, como hoy día nos vemos las caras, hoy día salimos juntos a marchar, hoy día somos uno realmente, y ese es el llamado a seguir movilizándonos en nuestros territorios, que es sumamente importante en este tiempo, y también en la Plaza de la Dignidad, por más que esté sitiada en Paco, aún así sabemos que la plaza se ha podido recuperar, de que es un espacio que le pertenece al pueblo, que le pertenece a la gente que se moviliza hoy día, y ahí tenemos que seguir. Aquí se perdió la paz, también nos quedó la luz de otro presente. Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz de lo que sientes. Porque algo a mí me dice que nuestro momento llega, como después del invierno, cuando arriba la primavera, nuestra pierna y nuestros cuerpos se adueñan del territorio y debajo los cadáveres de este sistema mortuorio, porque veo todos con luz desde que yo marcho contigo, si hasta borraste de mí los resabios del dominio, porque veo todo tan claro desde que juntas luchamos, si hasta parece que desaparecieron las voces que me callaron, y aunque a veces se me canse el corazón y la cabeza, con mi pañuelo verde yo no pierdo la entereza, y aunque haya que apuntar a cualquiera para que el patriarca se derrumbe, yo seguiré hasta que el feminismo sea costumbre. Estoy a punto de hacerlo, amigas, quememos el reino, amigas, quememos el reino. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Ya a mí me pasó lo mismo, por eso lo quise compartir ahora del inicio, porque después de estudiar el texto, ¿no? Y poder profundizarlo con algunos compañeros de congregación y los profes, esta situación tan cercana a nosotros en el pueblo vecino adquirió como al menos un nuevo modo de ver esta realidad, ¿no? Sobre todo pensando en estas preguntas, ¿no?
uno ve, esto es la idea de hacer un trabajo en grupo, por el tiempo lo vamos a hacer un poquito más así, todos juntos, pero me parece que era importante descubrir la diferencia de fuerzas que había, que se ve en el video. Hay un poder que tiene armas, que tiene, qué sé yo, tiene recursos, tiene ropa, tiene todo en realidad para oprimir, y sin embargo se ven grupos de jóvenes que no tienen nada, que improvisan unas armaduras y que pareciera que nada los detiene. O sea, uno lo primero que ve ahí es una lucha absolutamente desigual. ¿Quién iría a una guerra con tanta diferencia, no? Y sobre todo se ve que tienen arte. Vieron que se ven pancartas, música, poemas, se juntan a cantar, y unos raperos se veían ahí que iban con el parlantito haciendo un rap, y después el carro hidrante les tiraba agua. Uno se preguntaría, ¿qué es que les quema dentro, que los hace enfrentarse a un poder tan grande teniendo tan pocas armas, ¿no? Esa es la pregunta que me surgió cuando lo vi a este video de una situación que uno por ahora pensaba desde ya era trágica, ¿no? Pero a la hora de intentar entender lo que sucedía, lo que pasaba, era una situación que uno seguía de cerca. Y eso me llamó la atención desde el principio, ¿no? ¿Qué desató? ¿Cómo se sostenía? ¿Por qué seguir luchando con tanta desventaja, no? Como para esta parte que busca ser disparadora. Dentro de estas preguntitas que están, abrimos un ratito por si hay alguna resonancia, duda del video, alguna respuesta a una de estas tantas preguntas, así como para escucharnos un poquito, ¿ah? ¿Puedo hablar? Hola. Hola. Bien, sí, un poco conozco de la situación, o sea, no porque haya participado, pero sí me llamaron la atención y anoté algunas palabras. Patrones, modelos, revolución, lucha, reacción, yo con otros, la música, la protesta y la unidad. Son palabras como que te quedan ahí de lo que ves de las imágenes y te llaman la atención. Y la última pregunta que dice ahí, ¿creemos que la iglesia tiene algo que aportar en estas situaciones? Y desde mi lugar creo que sí, pero no la veo en el video, no la veo participar. Tal vez está bueno que nos preguntemos qué lugar, porque nosotros también somos iglesia, ocupamos frente a situaciones parecidas. Y si preguntamos si sucedió esto en nuestro país, que por la edad que tengo no lo viví personalmente, pero sí sé que sucedió algo parecido, pero bueno, no puedo opinar al respecto, no tengo una opinión particular sobre ese tema. Bueno, ese es mi aporte. Bueno, gracias. Buenas tardes. Yo creo que todos hemos tenido una lucha, no sé si de esa magnitud, pero creo que en nuestra vida hemos pasado por distintos momentos que lo han logrado llevar por ese lugar. No sé si a esa magnitud entre el pueblo y, póngale en este caso, los militares o la policía, pero creo que dentro que hemos caminado, desde niño hasta la edad que tengo hoy o menos, hemos pasado por muchas cosas, y muchas cosas muy fuertes a veces, capaz, y mucho más fuertes que esas. Y pérdida de un ser querido, conflictos familiares, problemas vecinales o vecinos. Y bueno, y creo que la iglesia siempre ha estado. Lástima que por ahí nosotros hemos sido ausentes a veces de buscarla. Tenemos que, como decía Silvia ahí, mi compañera de la comunidad,
somos iglesia, y mi mujer me decía aquí, somos iglesia, y merecemos hacer un puente entre esa realidad y con la realidad que hemos vivido. Creo que sí, y creo que es una obligación como cristiano ser puente, ¿no? Eso es mi... Bien. ¿Uno más? Yo considero que quizás no como institución se ve la manifestación, ¿no? Pero sí como pueblo de Dios, que muchas veces ante las injusticias, el cansancio que sobrepasa el poderío de unos pocos sobre los que menos tienen, nos lleva también a levantar la voz y poner el cuerpo. Porque a veces no se puede más estas situaciones desproporcionadas, ¿no? Entonces, creo que el pueblo chileno dijo basta, como quizás en algunas circunstancias también nuestro pueblo lo habrá dicho en algún momento histórico, dijo basta, este modelo no sirve, queremos que se nos reconozca como seres humanos, que somos todos iguales. Así que, bueno, esa es mi postura, ¿no? Bueno, gracias por los comentarios. No sé si hay algo en el chat, ahí estaba viendo. Ah, Euge, gracias. La forma de denunciar. Bueno, algo que dijo Claudio es súper interesante. Este ejemplo acá es como muy extremo, ¿no? Y la situación, la respuesta que se dio también son cosas que pasan cada tanto y llaman mucho la atención. Pero es el pueblo, ya lo vamos a ver más y lo van a seguir viendo en el Apocalipsis, levantándose contra una bestia, ¿no? Una bestia gigante que oprime y como decía también Mirta, uno dice, basta, ya tiene que haber otro modo de vivir. Y así como decía Claudio, que me parece clave también para una lectura creyente del libro del Apocalipsis, en nuestra vida hay muchas bestias también, ¿no? Algunas son grandes y otras son pequeñas, cotidianas de todos los días. Y lo más importante también para discernir cuando vayamos metiéndolo en el lenguaje simbólico, yo puedo ser bestia en mi vida de muchas otras personas también, ¿no? Y vamos a ver cómo el libro nos ayuda a discernir esos elementos, ¿no? Por ahora lo importante, y yo compartirles lo que a mí más me cautivó, ¿no? de este libro, es bueno, que estamos frente a un libro que nace en tiempo de persecución, de caos, de exclusión y de opresión, y transmite una espiritualidad de resistencia que orienta, propone organizar el mundo de un modo alternativo, ¿no? Entonces, mediante símbolos, mitos, como Claudio decía, para salir de nuestras pequeñas crisis, vencer nuestras bestias, levantarnos de la cama a veces cuando sentimos que no se puede más, necesitamos un mito que nos encienda y que le vuelva a dar esperanza a la vida para levantarse, creyendo que esto es transitorio, si no es muy difícil. Eso creo que todos, a los argentinos al menos, tenemos mucha historia para contar, ¿no? Entonces, ellos necesitan creer que hay otro modo de vivir. La narración busca crear, es decir, mitos liberadores y subvertir mitos dominantes. Es decir, esa no es la única historia, ese no es el único modo. Hay visiones, y esto el Apocalipsis va a estar lleno de visiones, que está bueno diferenciarla de conceptos. No son conceptos cerrados que definen. Las visiones nos transmiten así, convicciones que tienen que ser interpretadas, contempladas y transformadas en acción, pero sobre todo la visión uno tiene que compartir el lenguaje, ¿no? Para poder unirse a la lucha. En el video que veíamos de Chile despertó, me parece que no se sabía por dónde ir la mano, pero evidentemente había una visión que compartían. Por eso cada cosa que sumaba uno, sea pintor, sea músico, sea maquillador, sea organizador de eventos,
tenga una edad, tenga otro, sentían que todos sumaban, ¿no? Y bueno, y una cosa importante sobre la literatura apocalíptica dentro de estas orientaciones, que me parece que esto fue para mí como muy revelador y está bueno. Vamos a hacer como una comparación. Vieron que dentro de los diferentes géneros literarios que nos mencionaba Juanca en la Biblia, están también lo que se llaman los libros proféticos. Conocemos estas personas que se paran y denuncian al poder opresor, el poder político, religioso de su época, Jeremías, Isaías, profetas mayores, menores. Y yo acá pongo una escena clásica del libro de Samuel. La cuento a la historia, está en 2 de Samuel 12, después lo pueden leer, que está buenísima. El rey David, poderoso como era, hace matar a un soldado para acostarse con su mujer, más allá de que tenía muchísimas mujeres. Y este profeta Natán viene y le dice, le quiero contar algo, rey David. Dale, dice, contame. Dice, mira, hay un hombre que tenía muchísimas ovejas y las tenía ahí, las organizaba bien, y había otra persona que tenía una sola ovejita, que la peinaba, la cuidaba, la sacaba a pasear, la cuidaba como la niña de sus ojos. ¿Qué pasa? Vinieron de unas visitas, este hombre, que el dueño de muchas ovejas, tuvo que hacer un banquete y para no tocar su cantidad de ovejas, hizo raptar y mató y le sacó la oveja al hombre que tenía una sola oveja. Y el rey se enoja y dice, ese es un desgraciado, ese hay que traérmelo acá, no puede ser, ¿cómo se va a abusar? Le sacó al que tenía una sola. Y el profeta le dice, mira, rey, ese sos vos, que teniendo en tu reino todas las mujeres, le sacaste una a un soldado, lo hiciste matar. Y el rey se sorprende, y bueno, se arrepiente, todo, es confrontado con la palabra del profeta. Pero ¿qué es lo interesante? La literatura profética nos habla de hombres y mujeres que denuncian el poder de frente, se paran frente al rey, se paran frente al templo, frente a los sacerdotes, y le dicen en la cara las cuestiones, porque pueden hacerlo. O sea, pueden pararse al frente de uno y decirle, mira, vos te estás equivocando en esto, en esto y en esto. Como en algunos momentos el pueblo puede salir y decirle a una empresa, están destruyendo nuestra naturaleza. Tiene la libertad de poder hacer eso y su vida no va a peligrar. Sin embargo, la literatura apocalíptica tiene otros matices. Acá el contexto de opresión y represión y persecución es tan extremo que uno no puede decir las cosas directamente porque peligra su vida. Ha habido una destrucción económica, política, cultural, religiosa del pueblo que no tienen la fuerza para hablar de frente de manera directa porque sienten que son tan golpeados, esclavizados, pierden, que ya se empiezan a creer que su lugar es ese que le han impuesto. Por eso yo acá, a la hora de hablar de literatura apocalíptica, ponía esta imagen de la cigarra desde la canción de María Elena Walsh, porque saben que en la época de la dictadura argentina fue un canto donde uno no podía denunciar directamente lo que vivía, pero sí podía utilizar metáforas, y algunas fueron muy poderosas, ¿no? De hablar de lo que significaba estar exiliado, sentir que quieran apagar continuamente tu voz, pero hay algo dentro que te hace volver a resucitar, y que no tenés duda de que en algún momento todo eso va a terminar y va a poder volver a tu tierra, ¿no? Así que esto me parece, yo se lo comparto así porque fue lo que a mí más me ayudó a entender la literatura apocalíptica y el libro. El pueblo necesita reconstruirse, reconstruir la conciencia y la esperanza de haber sido absolutamente excluido, oprimido, y tiene que usar un lenguaje simbólico porque para no ser censurado y castigado, ¿no? Yo no puedo decir, qué sé yo, el imperio opresor, con su nombre, pero puedo decir la bestia. Si bien en el Apocalipsis no se usa de esta forma, yo no podría decir Nerón, pero puedo decir 666, y se van dando traducciones. Pero esas traducciones necesitan evidentemente que el que lee reconozca el universo simbólico.
lo tienen ustedes, por ejemplo, en el logo de la animación pastoral de las Sierras Chicas. Uno ve ese logo y si yo siendo de Córdoba, cuando lo vi casi que lloro, ¿no? Y claro, viene otro y me ve llorando viendo ese logo y capaz me dice, ¿qué le pasa a este? ¿No? Y veía las sierras y el agua y los ríos y las cascadas y todo eso, que uno extraña tanto, el sol. Y a mí me decía un montón, pero porque yo soy de Córdoba. De repente, y una Biblia también me dice un montón porque soy cristiano. Quizá hay alguien que es de la sierra y lo entiende, pero no es cristiano y dice, ¿qué es eso que parece un libro? ¿No? Entonces, a veces se ha cometido el error, ¿no? de generar muchos mitos en torno a esta literatura sin meternos demasiado en el universo simbólico, lo que podía significar. Y la verdad que cuando a mí me tocó entender que el Apocalipsis, si algo busca, están en una situación, en la lona, diríamos, básicamente, y busca la reconstrucción utópica por medio de la creación de una nueva conciencia, mientras va como criticando las instituciones dominantes, pero está lejos de poder vencer contra esas instituciones dominantes. Pero lo que intenta dice, pero si al menos interiormente no nos convencemos de que este no es el único modo de existir, de la realidad, que se puede organizar de diferentes formas, que podemos dejar de sufrir lo que estamos sufriendo, nunca nos vamos a empeñar en el cambio, porque nunca vamos a ser tan poderosos como los otros, ¿no? Entonces, cuando yo me encontré con este modo de entender la literatura apocalíptica, lo primero que me surgió fue que le dije al profe, ¿y por qué lo enseñamos tan mal? ¿Por qué no lo enseñamos así del principio? Porque la verdad que esta manera de leer el Apocalipsis, yo lo primero que hice después de esa clase fue llamar a mi papá y mi mamá y contarles que habíamos estado leyendo mal el libro. Y uno decía, y al mismo tiempo esto hasta te abría diálogos con quizás amigos, gente cercana que no es cristiana, que no es creyente, pero que de repente cuando uno le comparte esta perspectiva, wow, se abre todo un panorama nuevo. Y aparte que también lo vinculamos con épocas concretas. Esto de Chile, entendiendo la literatura apocalíptica, así como con el sentido que realmente tiene, uno ve lo de Chile y dice, wow, todo lo que habría para aportar a la hora de ayudar a leer esos mitos, ayudar a leer la fuerza que tienen esos mitos en el pueblo, el poder de la música, tanto que han hecho todos esos jóvenes quizás, pensando que lo que hacían no tenía ninguna relación con la literatura apocalíptica y menos con la Biblia, ¿no? Así que bueno, me parecía que entenderlo de ese modo es interesante. Sabemos que el cristianismo de principio fue un movimiento profético y que de a poco se fue como perdiendo el acento, ¿no? Todavía acá estamos entrando en el siglo II, pero a medida que se vuelve religión oficial del imperio, es como que en cierto punto pierde mucho su poder profético, pierde mucho de su característica de estar enraizado en la historia, en la sociedad, de ser una enseñanza práctica que transformaba la vida concreta de los sectores más pobres. Y bueno, y a medida que fue pasando el tiempo, dentro de la iglesia se marginó un poco esta literatura apocalíptica, ¿no? La iglesia, sabemos, se volvió más heredera de un pensamiento griego en materia y espíritu, y la materia lo malo y el espíritu lo bueno, y esa cuestión media dualista que se llama, bueno, trajo sus cosas positivas que ayudó a sistematizar algunas cuestiones, estudios, pero también nos hizo perder o nos hizo desconectarnos un poco de esta base tan importante, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Y al Espíritu que bueno, que Él sabe cómo hace las cosas, la literatura apocalíptica nunca se perdió totalmente, ¿no? Y siempre fue sobreviviendo en la conciencia y la fe del pueblo, así que cada tanto vuelve a emerger, ¿no? Las iglesias, ahora cuando uno empieza a entrar en los mensajes a la iglesia, vamos a descubrir que las iglesias del Apocalipsis nos presenta a dirigentes que son profetas.
¿no? Y el reclamo que va a haber a cada una de las iglesias tiene que ver con que no perdamos este espíritu profético que nos caracterizó. No dejemos de estar cerca de los pobres y marginados, no nos volvamos una institución de la ley y del poder. El Apocalipsis busca renovar ese espíritu profético en toda la iglesia y en todas las iglesias. Cuando vean los mensajes a las 7 iglesias van a ver que es Jesús que se comunica con cada una. No es que hay un obispo que da un mensaje para todas las iglesias y Jesús se comunica con el obispo y el obispo va a cada iglesia. Cada iglesia tiene una relación que es tan personal con Jesús que él mismo las conoce y le dice, ¿qué pasó con el primer amor? ¿Qué pasa con esto? Te animo a continuar con esto, pero es un diálogo bien personal. Cada comunidad habla con Jesús, ¿no? Y el Apocalipsis como libro de la Biblia busca conducir a la comunidad a una acción dentro de la historia. Animarla, como veníamos diciendo, a creer que lo que están sufriendo no es la última palabra. Por ahí, como decíamos, esto de volver al talante profético, diríamos, le pido a las comunidades que nunca se olviden que son una iglesia pobre para los pobres, de Evangelii Gaudium. Así que el Apocalipsis une la política y la práctica, ¿no? Y propone una acción organizada y consciente del pueblo contra el imperio. En el Apocalipsis, el imperio romano es la que se identificaba como bestia, pero de igual manera, como decíamos, y tomando un poco de lo que compartía Claudio, nos toca identificar las bestias de nuestro tiempo, las grandes y las pequeñas. Como decía, un padre puede ser bestia con su hijo, un hombre puede ser bestia con su mujer, un líder puede ser bestia con su grupo. Así que de ahí una lectura bien interesante para hacer, y de estos parámetros, todo lo que se viene del Apocalipsis son modos de discernir en comunidad qué pasa en la realidad. Por eso, por ejemplo, cuando están los famosos, los jinetes del Apocalipsis, ¿no? Ahí se hace un análisis de la realidad muy profundo. Está la opresión militar, la opresión política, la opresión económica, el caballo negro que viene y que tiene en la balanza y que aumenta los precios de los alimentos de los pobres, pero no aumenta los precios, dice, no echa a perder el aceite ni el vino, que eran los alimentos de los ricos. Se produce como una inflación que incide en el bolsillo de las clases populares, o sea. ¿Y qué pasa? Después de estos 3 jinetes, lo militar, lo político, lo económico, viene el 4º jinete, que es la peste, porque imaginémonos un pueblo que es oprimido económicamente, políticamente, con políticos cuya última preocupación es el bienestar del pueblo, y militarmente genera un nivel de vida tan paupérrimo que la peste y la muerte es lo que viene. Así que imaginemos el nivel de análisis de realidad que tiene el libro de Apocalipsis, y a veces nosotros, por falta de contacto con el texto, lo hemos leído como algo muy raro, y qué será, y más allá de meternos a conocernos, imaginar y seguir volando sobre qué puede significar, ¿no? Así que me parece que es interesante. Somos iglesia nosotros para gestar un mundo de relaciones fraternas, y nos toca preguntarnos cuál es el modo. ¿Hay un modo? ¿Se puede? ¿No se puede? Habrá que ver. Lo importante es que el texto nos quiere ayudar como a mantener viva la esperanza, ¿no? Así que bueno, freno un poco acá en estas eran las orientaciones, ¿no? Podemos hacer 2 o 3 resonancias para ver cómo vamos, y antes de meternos un poquito en un texto. Yo pensaba recién en el hermano pueblo de Colombia, ¿no? Y ayer escuchábamos que mientras en el circo romano de la cancha de fútbol los jugadores jugaban, tuvieron que parar porque los gases lacrimógenos que al otro lado de las tribunas no los dejaban ver bien a los jugadores, ¿no? Esto pasó entre los jugadores de fútbol,
ayer en un estadio en Colombia. Y pienso, mirá vos, qué simbólico esto para comprender el texto del Apocalipsis, cuando vos nos estás contando estos grandes ejes o criterios de lectura, cuando uno piensa en la situación que vivieron muchos de los cristianos en la antigüedad, donde muchas de las cosas que pasaban en la calle, pasaba al contrario, ¿no? Como que el circo romano, o a veces la situación cultural, o no permitía ver con claridad un horizonte de esperanza. Realmente me dejás pensando, porque evidentemente hay como varias líneas para poder entender incluso lo que vos dijiste recién de la peste. ¿Cómo llega la pandemia hoy, por ejemplo, a nosotros, a partir de qué contexto? Pero bueno, me dejás pensando, así que voy preparando el texto que nos estás indicando. ¿Alguna otra resonancia? ¿Yo puedo hacer un comentario? Bueno, yo estaba pensando de que qué bárbaro en todos los contextos de crisis que venimos repasando y planteando, y especialmente de Chile, cómo se tiende a dividir todo en dos bandos, ¿no? Y me parece que, bueno, seguramente acá cuando vayamos al texto del Apocalipsis también, está el monstruo y está, no sé, el pueblo o la parte inocente, si se quiere. Pero yo pensaba, ¿cuántos habrán del lado del monstruo, si se quiere, en realidad no están siendo libres y que no tienen opción? Y que me imaginaba, por ejemplo, cuántos policías a veces dependen del poder que de turno los manda a hacer una represión, y bueno, y es su trabajo y no les queda otra que estar jugando un rol a veces que no sé si todos estarán queriendo hacer lo que les toca hacer. No sé si me explico, como un poco le pasó a Poncio Pilato cuando le tocó tener que decir sobre Jesús. O sea, era una situación de decir, pero es porque yo estoy acá dependiendo del poder, y en cierta forma, hasta dónde la persona es libre o se siente libre para poder elegir dónde estar. Si se quiere, esos chicos que estaban ahí manifestando habrán estado mucho más desnudos, pero mucho más libres. No sé si me explico. Digo de que seguramente la reflexión que hagamos de ahora en adelante no tendríamos que ponernos solo de un solo lado a la hora de reflexionar, ¿no? Y sino darnos cuenta que a veces podemos estar parados de un lado y a veces podemos estar parados del otro, por el hecho de que a veces no somos o no nos dimos cuenta de los libres que podemos ser para elegir bien dónde estar parados, ¿no? A veces no sé si todos somos lo suficientemente libres. Eso nada más se me venía a la cabeza. Espero no haber confundido. No, para nada, Bárbara, muy, muy clara. Y bueno, yo soy de Córdoba, ¿no? Sabemos que es una provincia manejada por un ámbito mediático bastante contrario a veces a los intereses del pueblo, ¿no? Y con mucho poder, si uno dijera ahí, hasta uno escucha sus locutores favoritos, ¿no? Y mucha gente, ¿con cuánta libertad lo eligen? ¿Hay libertad para elegir en esas opiniones? Se te abre un amplio campo de debate. ¿Una más? ¿Una resonancia más? ¿Querés que vamos al texto? Que hay así, por ahí alguno se inspira más leyendo directamente el texto del Apocalipsis que has elegido. Dale. Bueno, vamos a intentar leer ahora desde estos parámetros, ¿no? Espero que los parámetros, las orientaciones hayan sido una novedad, ¿no? Si ya los tenían muy masticados, mucho mejor. Pero
yo la verdad que lo comparto esto en cada momento que puedo, porque para mí fue dos modos diferentes de abordar esta literatura, la misma palabra de Dios, ¿no? Y a través de ella analizar lo que sucede. Ayer Juanca me decía en Constitución, porque salí con la Biblia y decir algo, la verdad que la imagen era fuerte, ¿no? De tanta gente queriendo volver a su trabajo, cansada, cuidándose, con miedo del virus, y de repente 7.000 personas agolpadas en la estación, vos decís, bueno, era un dolor grande. Vamos a leer un texto, una parte que es introductoria, como para después puedan seguir profundizando desde estas claves y orientaciones, ¿no? En toda la parte simbólica fuerte, que es la que se desprende, que tiene que ver con las iglesias, el juicio, la batalla en el cielo, en la tierra, los jinetes y los dragones y todas esas cosas que más o menos conocemos. Yo acá lo puse el texto por las dudas, pero lo ideal es que cada uno pueda tenerlo en su Biblia. Le voy a pedir a alguno o alguna, si puede darme una mano, que tenga la Biblia a mano leyendo el texto, y después de leerlo todos podemos seguirlo con la mirada, y después sí nos vamos a meter en unas preguntitas, a ver si vamos pudiendo descifrar, ¿no? Por dónde pasan las pistas ocultas, lo simbólico que nos muestra el texto, y cómo discernirlo y traducirlo a la realidad de la época, pero también a qué nos implicaría hoy como comunidad. Si querés yo lo puedo leer directamente de la pantalla. Bueno, dale, Bar. Bueno, revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que vendrá, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Taitira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba, y vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida en su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana, y de la nieve de sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies, bronce fundido en el crisol, y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. Palabra del Señor. Un poquito más, perdón. No hay problema. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al ver esto, caí a sus pies como un muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro.
El significado misterioso de las 7 estrellas que has visto en mi mano y de los 7 candelabros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Palabra al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo voy a compartir en el chat unas preguntitas que más o menos querían orientarnos, igual por el tiempo, para poder hacer la parte de actualizar todo lo que nos dice, que me parece que puede ser la más rica. Yo voy a ir haciendo como una lectura. A ver. Se sigue compartiendo pantalla ahí, ¿no? Así puedo seleccionar. Bien. Las preguntas del chat como para poder meternos, porque también a veces leemos la palabra tan rápido que nos pasamos mucho de las cuestiones más suculentas que tiene, ¿no? Que son siempre muchas y en todas nos habla con fuerza. Por ejemplo, cuando dice que una revelación es el nombre del libro, y es importante saber que se habla de un desocultamiento, como decíamos, un momento de discernimiento. O sea, es el tiempo de dedicar a discernir lo que está pasando, porque no podemos seguir más así y tenemos otro modo de vivir. Pero tenemos que reunirnos, escuchar interiormente, hacer que lata esa esperanza y buscar juntos la salida, ¿no? Después dice, por ejemplo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder. Esta palabra servidores en la Biblia también es fundamental porque de vuelta muestra la predilección de la palabra de Dios por los pequeños, ¿no? Por aquellos a que se les revelan todos los misterios. Acá una traducción podría decir, esta revelación para enseñarle a los servidores, a los más pequeños, a los más insignificantes, a los que nadie le quiere contar nada, para que sepan por dónde viene la mano, ¿no? Quiere desocultar y quiere despertar. Después, una parte importante que también a veces la pasamos por alto, es que el libro del Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas, ¿no? El libro es en sí un anuncio gozoso. El libro es, como toda la palabra, una buena noticia, ¿no? Y va a haber varias bienaventuranzas que a veces no las hemos recogido mucho, o al menos a mí, nunca nadie me habló, qué linda las bienaventuranzas del Apocalipsis. Suena poco eso, ¿no? Pero bueno, es un libro lleno de bienaventuranzas, porque es un libro que tiene una buena noticia, se va a narrar una experiencia gozosa para la comunidad, gozosa para los que están sufriendo, gozosa para los que están llorando, para los que están trabajando por la justicia. Es una buena noticia que requiere, como siempre, mucho discernimiento, porque los enemigos son fuertes y te quieren hacer creer que las buenas noticias no van por ese lado, sino por el mundo que te proponen, ¿no? Así que, y es una buena noticia que tiene que ser feliz el que lea, feliz los que la escuchen y que la tengan en cuenta, y que tengan en cuenta lo que está escrito en ella. Es una buena noticia que tiene que ser proclamada, discernida, debatida en comunidad, ¿no? Y que las prácticas próximas y acciones que la comunidad emprendan tienen que ser fruto de estar en comunión discerniendo este mensaje que le va a revelar. Después, bueno, ahí hacía la aclaración, no vamos a meter tanto ahora, Juan, escribo las 7 iglesias, toda una escuela bíblica, ¿no? De comunidades, pero bueno, no es lo más importante ahora. Sí, esto, se presenta Juan. Yo, Juan, hermano de ustedes. Si bien nadie afirma que sea el discípulo amado, que el discípulo amado tampoco nunca dice que se llame Juan, bueno, de ahí la tradición se mezcla mucho, pero miren esto, el que se presenta, el que recibe directamente la visión y va a aportar esta revelación, se presenta como hermano, como compañero,
Acá es importante, algo que quizás pasamos por alto también, se excluye toda jerarquía, ¿no? Soy uno más, el compañero, una palabra que en Argentina también tiene mucho peso, ¿no? Si viene de un compañero. Y es un compañero que no es que está en un púlpito lejano tirando una exhortación. Acá la palabra dice, con quien comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús. Estos tres términos, tribulaciones, reino y espera perseverante, que es una traducción muy sutil de lo que pudiera traducirse como resistencia, en realidad, son súper importantes, porque no es alguien, primero, con una jerarquía que nos hable de un lugar lejano. Es un compañero que una traducción diría, con quien comparto las tribulaciones, las opresiones, las humillaciones, la marginación. Son compañeros de esos que revuelven la olla todos los días en el comedor. Comparto el reino también, o sea, el reino como respuesta y propuesta alternativa a la represión. Comparto el ideal de que las cosas tienen que cambiar. No muevo una olla porque me da lástima la situación, la muevo porque creo que entre todos tenemos que construir algo nuevo. Y después la espera perseverante en Jesús. Acá yo le agregaría, y esperando perseverantemente en Jesús, con resistencia, con aguante, con fuerza y con lucha. Y ahí sigue. Estaba exiliado en la isla de Pasmo a causa de la palabra, pero bueno, vemos cómo cuando uno también se toma la fuerza del simbólica y del griego, estos términos pocas veces significan una sola cosa, ¿no? Y los traductores tuvieron que seleccionar, pero cambia un poquito, ¿no? Cuando uno la lee por ese lado. Y él comparte tanto lo malo como lo bueno. Es alguien que, de vuelta, que está ahí. Y que para enfrentarse a las bestias que van a describir hace falta mucho aguante, fuerza y lucha. Así que bueno, este hermano Juan, que mueve la olla todos los días en el comedor, un día es arrebatado por el Espíritu. Y oí detrás de mí una voz fuerte. Esta parte es importante también porque acá hay un trasfondo litúrgico, ¿no? La liturgia como el marco para ver las cosas con más amplitud. La liturgia como el marco para iluminar nuestra realidad con la palabra de Dios y desde ahí ver diferente. Ahora, bueno, lo que debería cumplir la liturgia, ¿no? O sea, la liturgia no como un acto que nos aísla del mundo, sino como una realidad que causa estragos, porque lee lo que pasa en nuestro sector concreto con los ojos de Dios. Me acuerdo una vez charlando estos anhelos de la iglesia que queremos, qué importante en la iglesia que peregrina en las Sierras Chicas, cuánto suena el tema de la calidad del agua, de los loteos, en las misas. Debería ser algo que sonara más o menos en la misa, por decir, en las comunidades, entre las preocupaciones de los agentes pastorales, de las personas que buscan pastorear al pueblo en ese sector, ¿no? Y después le dice que va a tener como unas visiones. De vuelta acá es importante esto porque lo que va a comunicar no son certezas. Ah, aparece un dragón, hay que esperar hasta que aparezca un dragón para que llegue, o que el cielo se ponga rojo para que estemos en ese momento. No, las visiones son modos simbólicos, ¿no?, de expresar una realidad. Por eso después cuando habla que sus ojos son como llamas de fuego, él expresa una experiencia espiritual que tiene que ser interiorizada. ¿Con qué ojo está viendo Dios esa realidad? Está en llamas, diríamos, ¿no? Así que seguimos por ahí. Y no busquen esto teorizar cómo es Dios, sino motivar y convencer de que ya sabemos cómo es Dios, sabemos por Jesús, y sabemos cómo mira estas situaciones, y sabemos que no se quedaría quieto y no frenaría a pesar de los precios que tengan que pagar, ¿no? Así que bueno, esta va a ser estas visiones van a ser una crítica al presente de cada iglesia que va a evocar verdades que no tienen que ser olvidadas. O sea, vamos a hablar con cada uno, Jesús va a hablar con cada uno de ustedes, muchachos, y le van a decir, no te olvides que el camino va por acá, no te olvides que la gente está sufriendo estas realidades,
no te olvides de que uno no se hace cristiano para llevar una vida cómoda y acomodada, ¿no? Y hablar de un escritorio. Uno se hace cristiano porque se quiere hacer cargo de los que luchan por las causas de los que están al costado del camino, como hizo Jesús, ¿no? Y después describe también al Hijo del Hombre que se le aparece. Lo describe para expresar una certeza, ¿no? Jesús está vivo en medio de su iglesia. Por lo tanto, en nuestra historia está con nosotros. Y ahí utiliza una figura humana corpórea, el vestido, la cabeza, los cabellos, los pies, la voz, la mano, la boca, el rostro, como para que la comunidad se despierte y decimos, somos nosotros, Jesús está acá con nosotros. Nos pongamos la pila y empecemos a movilizar cada uno de nuestras extremidades en función de la liberación y de la construcción de una propuesta alternativa. Habla de vuelta del vestido, la cabeza, los cabellos, los pies, la voz, las manos, la boca, el rostro, y ya como diciendo, ¿cómo explicarles que Jesús está acá, que no es algo ajeno? Que dice, tocándome con su mano de derecha, me dijo. O sea, acá el amigo Juan expresa, lo siento que me toca, siento que me toca y que me empuja, muchachos. ¿No sentimos eso? Está intentando motivar a la comunidad a volverse una iglesia en salida, ¿no? Así que, y bueno, y esta figura de Jesús lo que quiere hacer es transmitir fuerza a la comunidad, ¿no? De acá en más, el mensaje a las 7 iglesias, los jinetes, las bestias, lo que vienen van a ser propuestas para ver todo lo que acontece de un modo nuevo. O sea, no dejar de luchar, aunque parezca que las armas son pocas, que somos débiles, o sea, mostrar, Dios está viendo esta realidad, está igual de indignado que lo que estamos nosotros con lo que sufre nuestra hija, nuestra esposa, nuestros familiares más cercanos, y no ve la hora de que esto empiece a cambiar. Así que bueno, hasta acá atendiendo al tiempo y entrando un poco en la iluminación, la idea era desglosar el potencial que tiene el texto, ¿no? Cuando le damos tiempo a la palabra de Dios para que nos nutra, le damos tiempo para que nos hable, para que se encarne en nuestra vida, lo único que salimos ganando de acá somos nosotros, ¿no? Por ahí yo quería, para respetar el tiempo y las tareas, que sé que muchos tienen tareas pastorales, bueno, hacer coincidir ahora un poco algunas resonancias de las preguntas que iban en el texto, de alguna frase, o también algún anclaje en la realidad, ¿no? De cómo estas orientaciones para entender y leer la literatura apocalíptica, pero el libro del Apocalipsis sobre todo, me lleva a quizá vislumbrar mi actividad pastoral de un modo nuevo. Y dejamos abierto. Yo quería agregar solamente un datito que quiero compartir porque justamente me hicieron llegar recién una sugerencia acerca de, bueno, el libro del Apocalipsis está ubicado como último libro en el canon bíblico de nuestras Biblias, y de hecho es el único que se llama así, Apocalipsis. Pero el género Apocalipsis es tomado por los cristianos, ya lo vamos a ir analizando después, de algo que ya venía como tradición del pueblo judío. Hay pedazos de género apocalíptico, de una forma apocalíptica de escribir en el libro de Zacarías, de Daniel, etc. De Ezequiel, como Ezequiel Tacaya, pero justamente se da en una época, como vos habías puesto, ya Jesús había muerto, y en una época de tremenda persecución, como fueron los primeros 150, 200 años del cristianismo. Y ahí, en ese contexto, en el Asia Menor, o sea, esa zona cercana
a Israel, pero no en Israel propiamente, los cristianos que estaban ahí habían sido cristianos que se habían estado dispersando producto justamente de esos conflictos. De forma tal que uno podría, a partir de las claves que vos nos tiraste recién, empezar a sentar preguntas como para dejarlas planteadas para los próximos encuentros, acerca de cómo interpretar, por ejemplo, alguno de las simbólicas. Vos dijiste recién la palabra mito, y yo quiero aclarar por las dudas, si alguien está iniciándose en el estudio bíblico, hay gente a la cual la palabra mito le suena a algo falso. Y los que estudiamos la Biblia sabemos que la palabra mito es una especie de relato que inicia algo, una tradición, y que cuenta cómo fue simbólicamente el inicio de algo, ¿no? Entonces, por eso cuando recién Ezequiel decía, aparecen varios mitos, en los próximos encuentros vamos a pedirle a nuestros asesores invitados que continúen esto que ha empezado Ezequiel recién, que es darnos algunas claves de cómo interpretar algunos de esos mitos, de esos símbolos, porque algunos de ellos son muy claros, como Ezequiel recién dijo, una realidad monstruosa y una realidad bestial, y lo bestia que podemos ser nosotros. Eso es muy cordobés, ¿viste? No sé, hay bestia, eso es muy claro, pero por ahí hay otros mitos que nos van a costar un poco más, como vos nos tiraste ya algunas pistas sobre cómo entender los 4 jinetes del Apocalipsis. De todas maneras está bueno, me parece que ustedes sigan haciéndonos llegar, o a través de los mails, sus inquietudes, para que nosotros podamos ir pasándoselas a los próximos animadores, y que esto que ha iniciado Ezequiel ahora pueda continuar. En relación a eso, yo no quiero decir nada más, pero realmente me pega un sacudón en cuanto a esto que vos decís, Ezequiel, de nuestras comunidades, cómo percibimos, esta pregunta que vos nos hacés acá, en nuestra comunidad y nuestra sociedad, ¿percibimos aires de movilización adentro, como vos le llamabas aires de revolución frente a las situaciones de opresión? La verdad que hubo, como dijo, no me acuerdo si era Mirta o quién, muchos cristianos y cristianas de nuestras comunidades que en los últimos incendios que fueron como el 4.º jinete del Apocalipsis, ¿no? Tremendos, un escenario de muerte, de devastación, y hubo muchos cristianos y cristianas que tal vez no en nombre de la comunidad, no en nombre de la iglesia de Saldán, la parroquia de Calera, la parroquia de Unquillo, pero que sí se hicieron presentes a la hora de enfrentar el fuego, de empezar a regenerar el ecosistema. Igual me queda la pregunta, me dejás bastante inquieto en eso. Ezequiel, la primera pregunta, no sé, ¿cuáles son los sufrimientos que nuestros contextos necesitan ser puestos a la luz? Se me venía el lenguaje inclusivo. Creo que hoy día necesitamos una identidad propia hoy día, y creo que la identidad como hijo hoy día es fundamental, ¿no? Para la vida de cualquier persona, y bueno, lo digo yo como padre, como papá, y también tengo a mi esposa acá a mi lado. Creo que hoy necesitamos llamar a las cosas por su nombre, como son, como Dios las creó. Creo que el lenguaje inclusivo necesita ser puesto en una luz diferente hoy día. Hoy día creo que a un niño lo llaman de diferentes formas, y creo que hoy día un niño es un hombre o una mujer. Así los creó Dios y así lo pensó desde su eternidad, diríamos. Creo que eso también necesita hoy poner una luz para que los niños no se confundan, porque la generación futura puede confundirse el día de mañana y no ser realmente lo que Dios ha creado, sino elegir ellos lo que quieren ser
y no lo que Dios quiso para ellos. Me parece que esa pregunta me hizo un poquito de ruido. Disculpen, ¿yo puedo hacer una pequeña intervención? Gracias, Claudio, por tu aporte. Yo sé que van a surgir seguramente un montón de consultas, de movilizaciones personales. Hay temas que son para debate seguramente largo y para discernimiento, porque estamos con cuestiones sociales que nos movilizan mucho. Sin duda que lo mismo del video de Chile que vimos, hay muchas cosas que pueden hacer repercusiones, pero yo invito a que, si les parece, dejemos todos esos temas asentados para tratarlos en futuros encuentros, más que todo respetando el tiempo. Hemos prometido a todos que más o menos iba a ser la charla, excepto que Ezequiel quiera hacer algún comentario puntual, por supuesto que sí, pero bueno, lo que pido es que, si les parece, que vayamos redondeando para que quienes tengan otras actividades, por hoy ya podamos irlo cerrando al encuentro. Gracias. Dale, yo creo que el libro nos quiere ayudar a esto, como comunidad, discernir los sufrimientos, ¿no? Y eso requiere sinodalidad, ¿no? Requiere una mesa de diálogo, requiere confrontar perspectivas, y eso siempre está bueno, nos sale enriquecido. En lo que mencionaba Carlos de esto del partido de River, a mí me pasó también. Yo al otro día me tocó ir a desayunar con mi comunidad y todos hablando, River, cómo ganó justo. Y le digo, muchachos, ¿no vieron el minuto de silencio? Cuando hicieron el minuto de silencio por las víctimas de COVID, se escuchaban los disparos afuera y las caras de los jugadores. Ah, no vimos nada de eso. Y yo vivo con cura, ¿no? Pero digo, lo importante de cómo vamos permeando el sufrimiento, ¿no? Y bueno, yo de vuelta, para no extender demasiado y tomando un poco lo que ha dicho Claudio inicialmente, les quería hacer escuchar unos audios de una persona que le pedí permiso, de una persona cuando me tocó llegar a Buenos Aires, una señora que colaboraba en la parroquia, la encontramos viviendo en la calle por unos problemas con los conventillos acá en Buenos Aires, sobre todo en la zona de Constitución donde estoy, y porque como comunidad no dijimos que esa fuese la última palabra y nos movilizamos con las pocas herramientas que teníamos realmente en función de la situación de sufrimiento de una hermana, cuánto se puede ir transformando, ¿no? Y por ahí, bueno, escuchar esto y que sea también una especie de meditación final, ¿no? De cómo el Apocalipsis nos saca las vendas para ver que la cruda realidad que vemos no es la palabra final, ¿no? Se puede transformar. Por favor, avíseme si no se llega a escuchar el audio. Ahí está. ¿Ya empezó a hablar acá? Bueno, ¿qué querés? Disculpa. Mira, te llamaba porque el VAP no vino, lo han llamado los vecinos. Yo así en la situación me sangró el oído, tengo problemas, la cabeza también me quiso sangrar. Los vecinos me han curado, quieren llamar a la ambulancia llamaron. Me dijo tengo que ir al hospital del Quemado. La importancia, el VAP no vino. Dijeron que iban a venir a las 4 de la tarde. Yo no puedo ya ni caminar, no doy más. Me siento mal, ya no tengo fuerza. Los mismos vecinos le dan mucha lástima de mí. Me acercan agua caliente, necesitas algo. Pero así alguien que te tiene que dar una mano, llaman al VAP, al gobierno de la ciudad, nada. Y yo cada vez me estoy muriendo de a poquito. Perdóname que te digo así, es la pura verdad. Cada vez me caigo, casi me desvaneció y capaz que me bajó la presión. No sé, mira, disculpa, pero yo así, los vecinos dicen que no puedo estar más en calle. Ya ahora se viene el frío, es la segunda ola de COVID. No sé qué voy a hacer, me voy a morir en la calle. Disculpame y muchas gracias. Te mando un beso, Lili. Y bueno, la crudeza de este audio, ¿no? Compartirle el 8 de mayo después de vuelta, una comunidad que se animó a reconocer y vencer las bestias, que están lejos de ser vencidas completamente, pero ver cómo desvelarnos frente a la realidad de la crudeza nos puede ayudar a
movilizarnos, ¿no? Bueno, hoy es 8 de mayo, soy Lili. Bueno, yo soy la señora que estaba en sitio. Escuché el audio ese, bueno, yo quisiera que esto lo escuche toda la gente de la parroquia, que me han ayudado mucho, que también me han sacado de situación de calle. Le agradezco mucho a Silvia, que no la puedo ver porque un amor de mujer que me consiguió un hotel, pero 10 puntos, encontré una familia, una buena encargada, encontré una familia. A lo que yo estaba el 6 de abril al 8 de mayo ahora, cambió mi vida completamente. Sí, tengo acciones, sí, pero me voy de un lugar a otro lugar lindo, porque cuando yo he visto ese lugar, la primera vez que fui, me mostraron el baño, la cocina, la habitación, yo dije, es una bendición de Dios, y Dios a veces capaz que se enojaría conmigo, porque y yo como que, capaz que él dice, te estás portando mal, hija, y ¿cómo? No me haces caso. Pero, bueno, fuimos al lugar con Keke y Ramona, la señora que iba a ser voluntaria, y también, bueno, cuando vi ese lugarcito también, bueno, me emocioné, no quise estar ahí, lo vi. Encontré un vecino el otro día que me dijo, hola, ¿cómo le va? Dice, qué bien, la vi un poquito mejor a antes. Ojalá Dios la está ayudando y Dios la escucha y la va a poner en un lugar y nunca más la va a dejar en la calle. Confía en Dios, me dijo. Y se me cayó como 2, 3 lágrimas. Y bueno, esa es la mano de Dios, es la ayuda de Dios y de la Virgen y de los ángeles de Dios. Lugarcito ese es. Bueno, por ahí, la verdad que, qué sé yo, me emociona a mí también un poco acompañar y lo difícil que es estar en la calle, lo difícil que es salir de ahí. Y en ese último audio, Lili cuenta un día que estaba medio bajón, volvimos a ese lugar donde estuvo durmiendo abajo del puente Garraham, y viendo ese lugar, ahí dice que le cayeron las lagrimitas y vio, wow, cómo se transformó mi vida de donde estaba y donde estoy ahora, ¿no? Y ya como que renovó la capacidad de soñar, y ahora ya los sueños no son sobrevivir a a la segunda ola de COVID. De repente los sueños son, no sé, tener su cosita, regalarle algo a alguien, ¿no? Es otro nivel de sueños, ¿no? Y me parece que, como decía Claudio al principio, vencer, identificar las bestias, hay algunas muy grandes, muy poderosas, pero hay otras que quizás están al alcance, hay otras que están hasta en mi hogar, ¿no? Y qué lindo que este libro nos ayude a, como decía esta oración, a que saber que es tarde, el desafío es mucho, pero bueno, acá me tiene el Señor para intentar hacer algo. Y ese algo, unido a su fuerza, puede transformar vidas, ¿no? Muchísimas gracias, Ezequiel. Hermoso, hermoso testimonio, hermoso. Si les parece, Juanca, si estás de acuerdo, y Juven, para ir cerrando, a los que quieran y puedan quedarse, les tenemos un pequeño temita musical de 3 minutitos para poder escucharlo y rezar con él cada uno, digamos, y en comunidad. Y ya con eso, si no hay nada más que agregar, podemos ir cerrando. Por favor, Ezequiel, vas a tener que habilitarlo a Cristian para que pueda compartir. Les recordamos a quienes no nos hayan dejado los mails, que los vayan dejando en el chat, por favor. Gracias, Kekei, por acompañarnos hoy y por el testimonio que nos has regalado. Gracias por la invitación, ¿eh? Ahí, Bárbara y Cristian puse como anfitrión o otro. Ah, a ver, ahí ya lo habilito yo a Cristian. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Kekei, muy lindo todo, ¿eh? Gracias por compartir tanta riqueza también, ¿no? Tanto para leer y profundizar en una palabra que tanto para este mundo en este momento que nos está tan difícil. Como habrá sido su momento para Juan también. Como habrá sido a través de toda la historia de la humanidad. Nos toca a nosotros este momento. Y como iglesia, qué testimonio tan fuerte que debemos. Gracias. Gracias, la comunidad.
Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrado a los pobres, acomodada en su casa, sin darse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto. Bueno, nos vemos. Gracias por la invitación. Estar un ratito en Córdoba de modo virtual. Gracias por todo, Ezequiel. Bueno. Y bueno, y que sigan a full con los encuentros, ¿eh? Muy buena iniciativa. Este fue el Felicitaciones. precalentamiento, recién arrancamos. Bueno, vamos. Qué grande. Bueno, vamos. Una carrerita linda va a ser, ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí. No empezamos despacio, che, hay que reconocer que empezamos con toda, ¿no? Estamos viéndonos entre la Biblia, como decía Monseñor Angelelli, un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Gracias, ese. Nos vemos el mes que viene, hermanas y hermanos. Gracias, Kekei. Muy claro, muy claro. Vos sabés que
Yo les cuento, hice una torta de calabacín y me salió media pesadita. Y también así quedé con el encuentro, o sea, porque fue muy movilizador. Así que muchas gracias, que muy oportuno y muy bien. Muchas gracias. Bueno, Marce, gracias. Ezequiel, un abrazo. Gracias por todo. La verdad que valoro tu tiempo y el esfuerzo que seguir seguir siendo puente para otros. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, salgo, ¿ah? Vemos. Listo. Chao, chao, vamos Chao. cerrando.